Los océanos cubren más del 70% de la superficie de nuestro planeta. Bajo sus aguas descansan los restos de miles de barcos que guardan historias que la mayoría de la gente nunca llegará a conocer. Historias de guerra, de desastres absurdos, de injusticias y de misterios que siguen sin resolverse más de un siglo después. Porque el mar no olvida. El mar lo guarda todo. Hoy vas a conocer la historia del submarino más letal jamás construido, un arma que hundió 220 barcos y cuyo récord nadie ha podido superar en más de 100 años. Vas a descubrir cómo un buque de guerra con 309 personas a bordo desapareció del océano sin dejar absolutamente nada. Y vas a escuchar la verdad sobre el hombre más odiado del Titanic, un hombre al que la prensa destruyó de por vida por atreverse a sobrevivir. Hoy conocerás 5 historias reales del mar que te van a cambiar la forma de mirar el océano. Relájate, ponte cómodo y bienvenidos a Detrás de la Historia. SMU-35. El submarino que aterrorizó los océanos durante 4 años. Imagina un arma tan devastadora que más de un siglo después nadie ha sido capaz de superar lo que hizo. No hablamos de un portaaviones nuclear ni de un destructor de última generación. Hablamos de un tubo de acero de 65 metros tripulado por 35 hombres. El SMU-35 hundió 220 barcos de 14 nacionalidades distintas. Más de 500.000 de toneladas enviadas al fondo del mar por un solo submarino. Para que entiendas lo absurda que es esa cifra, el submarino alemán más exitoso de la Segunda Guerra Mundial hundió apenas una cuarta parte, y el submarino estadounidense más condecorado de ese mismo conflicto se quedó aún más lejos. ¿Cómo es posible que un arma de la Primera Guerra Mundial, con tecnología casi artesanal, lograra algo que nadie ha repetido con medios infinitamente superiores? La respuesta es simple. En aquella guerra los mercantes navegaban solos, sin escolta, sin sonar, sin aviación que los protegiera. Eran corderos sin pastor cruzando mares donde los submarinos cazaban a sus anchas. Y si esas cifras ya te parecen imposibles, escucha lo que hizo en una sola misión. Verano de 1916. El U-35 sale a patrullar el Mediterráneo con unos pocos torpedos y un cañón montado en cubierta. Cuando regresa a puerto, ha hundido 54 barcos. 54 en una sola patrulla. Y solo había usado 4 torpedos. El resto lo hizo a cañonazos. El procedimiento era casi siempre el mismo. El submarino emergía junto a un mercante. Ordenaba a la tripulación abandonar el barco en botes salvavidas y entonces abría fuego hasta hundirlo. ¿Te imaginas ser el capitán de un carguero y ver cómo la superficie del agua se rompe y aparece un submarino a pocos metros de tu barco? ¿90.000 toneladas destruidas en semanas? Es la patrulla submarina más devastadora de toda la historia naval y el récord sigue intacto. Pero detrás de esas cifras había un hombre que no encajaba con la imagen que probablemente te estás formando. El capitán que convirtió al U-35 en leyenda no era un viejo lobo de mar curtido en combate. Lothar von Arnauld de la Perrière era un aristócrata prusiano con sangre francesa que antes de pisar un submarino había servido en dirigibles Zeppelin. Sí, de flotar entre nubes pasó a encerrarse en un tubo bajo el mar, y ahí encontró su vocación. Su estilo era metódico, frío y brutalmente eficiente. No buscaba gloria ni enfrentamientos espectaculares. Buscaba la máxima destrucción con el mínimo riesgo. Bajo su mando hundió 193 barcos, unas 453.000 toneladas, récord absoluto, como comandante submarino que nadie ha tocado jamás. ¿Y sabes qué dijo cuando le preguntaron por su patrulla más célebre? ¿Que había sido bastante tranquila y aburrida? Esa frase lo dice todo sobre el hombre más letal que ha navegado bajo la superficie del océano. Y entre los 220 barcos que hundió el U-35 hay uno cuyo nombre te va a sonar. La noche del 14 de abril de 1912, mientras el Titanic se hundía, sus pasajeros podían ver a lo lejos las luces de otro barco que nunca acudió en su ayuda. Ese barco era el SS Californian y se convirtió en el villano de la tragedia. Pues bien,
3 años después, el Californian navegaba por el Mediterráneo cuando un torpedo del U-34 lo dejó malherido. Y mientras lo remolcaban hasta puerto apareció el U-35 para darle el golpe de gracia. El barco que no salvó al Titanic terminó hundido por el submarino más letal de la historia. ¿Fue justicia poética o simplemente una de esas coincidencias crueles que el mar reparte sin criterio? Lo cierto es que investigaciones posteriores han complicado mucho la imagen del Californian como villano. Puede que estuviera mucho más lejos del Titanic de lo que se creyó y que su capitán fuera juzgado con una dureza injusta, pero el destino no esperó al veredicto de los historiadores. El mar tiene memoria larga y en sus aguas las historias nunca terminan del todo. Dentro de aquel submarino 35 hombres vivían en condiciones que hoy nos parecerían inhumanas. 65 metros de largo pueden sonar a mucho, pero cuando los llenas con motores diésel, torpedos de 6 metros, baterías eléctricas, munición y provisiones para semanas, el espacio que queda para las personas es ridículo, más pequeño que un autobús. El aire se volvía irrespirable a las pocas horas de inmersión. La temperatura subía hasta hacerse insoportable, y la humedad constante pudría la ropa y la comida. No había duchas, no había intimidad, no había silencio. El ruido de los motores era permanente. ¿Serías capaz de vivir semanas así sabiendo que un solo error o una carga de profundidad podía convertir ese tubo en tu ataúd? En superficie, los diésel de 6 cilindros daban 16 nudos. Bajo el agua, los motores eléctricos apenas alcanzaban 9. Demasiado lento para perseguir a nadie. Por eso el U-35 cazaba casi siempre en superficie, donde era rápido y donde su cañón podía hacer el trabajo sin gastar torpedos. Era un arma diseñada para un tipo de guerra muy concreto y en ese contexto resultó perfecta. Pero el U-35 no solo hundía pequeños cargueros. Entre sus víctimas hay nombres que en su época fueron tan célebres como el propio Titanic. El transatlántico francés La Provence, un elegante buque de pasajeros, fue enviado al fondo sin contemplaciones. Pero el caso más terrible fue el del Gallia, un transporte de tropas también francés que, de la Perrier, torpedeó sin aviso previo. La explosión del torpedo detonó la munición almacenada en las bodegas y el barco se hundió en apenas 15 minutos. Más de 1000 personas murieron, y hubo un encuentro que pudo haber cambiado la historia para siempre. Un día el U-35 divisó a través del periscopio la silueta inconfundible de un transatlántico de 4 chimeneas. Era el Olympic, el hermano gemelo del Titanic, navegando como transporte de tropas. ¿Te imaginas el titular? El submarino que hundió al barco maldito del Titanic destruye también a su hermana. Pero el mal tiempo impidió el ataque y el Olympic escapó sin saberlo. El destino a veces decide perdonar. Si abrieras el libro de registro del U-35, pensarías que es una novela inventada. Solo en abril de 1917, la lista de hundimientos ocupa páginas enteras, nombre tras nombre tras nombre sin pausa ni descanso. Ardglass, Doris, Parkgate, Maplewood, India, Brisbane River y así durante semanas, casi un barco cada pocas horas. El ritmo era implacable. ¿Te imaginas ser marinero mercante en 1917 sabiendo que en algún lugar bajo el agua ese submarino está hundiendo un barco tras otro y que cualquier día puede tocarte a ti? Winston Churchill confesó años después que lo único que realmente le aterró durante la guerra fue la amenaza submarina, y tenía motivos. Gran Bretaña es una isla que dependía completamente del comercio marítimo para alimentar a su población y abastecer a su ejército. Los U-Boot estuvieron a punto de estrangular esas rutas por completo y sumir al país en una crisis de hambre. Y lo más fascinante es que al principio de la guerra, nada de esto se hacía a traición. Los submarinos alemanes operaban según las llamadas reglas de presa. Emergían, ordenaban a la tripulación enemiga abandonar el barco y solo entonces lo hundían. Era una guerra submarina casi caballerosa. El propio de la Perrier lo explicó con naturalidad cuando dijo que detenían los barcos, inspeccionaban los documentos e indicaban a las tripulaciones cómo llegar al puerto más cercano antes de hundir la presa. Pero los británicos cambiaron las reglas del juego.
Empezaron a embestir a los submarinos cuando emergían y crearon los Q-ships, barcos trampa disfrazados de mercantes indefensos que escondían cañones listos para abrir fuego en cuanto un submarino se confiaba. ¿Quién rompió realmente las reglas primero? Esa trampa mortal obligó a Alemania a declarar la guerra submarina sin restricciones. Ya no habría avisos ni evacuaciones. A partir de entonces, los torpedos se lanzarían sin previo aviso y sin piedad. Fue esa decisión la que hundió al Lusitania con casi 1.200 civiles a bordo y la que empujó a Estados Unidos a entrar en la guerra. Una cadena de consecuencias que empezó con un engaño en el mar y terminó redibujando el mapa del mundo. Antes de que de la Perrier convirtiera al U-35 en leyenda, otro capitán ya había demostrado que ese submarino era especial. Waldemar Copamel fue su primer comandante y en los primeros meses de guerra hundió 38 barcos. No es una cifra menor. Muchos submarinos completaron toda la guerra sin acercarse siquiera a ese número. Fue Copamel quien afinó las tácticas de caza en superficie, quien probó los límites del cañón de cubierta y quien estableció las rutinas de patrulla que luego su sucesor llevaría a un nivel inimaginable. ¿Habría logrado de la Perrier su récord sin ese trabajo previo? Es imposible saberlo, pero lo cierto es que cuando el aristócrata prusiano bajó por primera vez la escotilla del U-35, se encontró con un barco y una tripulación que ya sabían exactamente lo que hacían. El sistema de rotación de capitanes en la flota de U-Boot era habitual. Alemania formaba a sus oficiales submarinistas con una exigencia brutal y los movía entre barcos según las necesidades. Copamel fue transferido y de la Perrier ocupó su puesto casi sin transición. El U-35 no perdió ni un día de operaciones. Y lo más asombroso de toda esta historia es que cuando los primeros submarinos aparecieron, nadie los tomó en serio. La Armada Británica los consideraba poco más que un juguete. Un alto mando los llamó un arma sucia e indigna de un caballero. ¿Cuántas veces en la historia una tecnología despreciada ha terminado cambiando las reglas del juego por completo? Los primeros intentos de guerra submarina se remontan a la Guerra Civil Americana, cuando el CSS Hunley se convirtió en el primer submarino en hundir un barco enemigo en combate. Pero fue Alemania quien apostó fuerte por desarrollar el Unterseeboot como arma estratégica cuando otras potencias lo menospreciaban. La clase U-31, a la que pertenecía el U-35, representaba lo más avanzado de aquella apuesta. Motores diésel en superficie, motores eléctricos en inmersión, torpedos con cabezas explosivas de Excita, tecnología punta para su época, que en manos adecuadas resultó devastadora. Los británicos tardaron demasiado en darse cuenta de que aquel juguete estaba ganando la guerra. Cuando Alemania firmó la rendición en 1918, el U-35 fue entregado a los británicos. Los mismos que habían perdido decenas de barcos por su causa, lo recibieron en un puerto inglés sin ceremonia ni reconocimiento. No hubo honores militares, no hubo museo, no hubo nada. El submarino más letal de la historia fue desguazado en 1920 y su acero convertido en objetos domésticos, cuchillas de afeitar. 500.000 de toneladas hundidas, reducidas a chatarra cotidiana. ¿Es justo que el submarino más exitoso de la historia no tenga ni una placa conmemorativa? El Tratado de Versalles prohibió a Alemania poseer submarinos, pero en secreto durante los años 20 y 30, los alemanes evadieron esas restricciones preparando la siguiente generación de U-Boot. Los 220 pecios que el U-35 dejó desperdigados por el fondo del Mediterráneo y el Atlántico siguen ahí hoy, oxidándose en silencio como el único monumento real a lo que hizo aquel barco. Han pasado más de 100 años y el récord del U-35 sigue intacto. No lo igualaron los temibles U-Boot de la Segunda Guerra Mundial con su tecnología superior. No lo igualaron los submarinos nucleares capaces de permanecer sumergidos durante meses, y es muy probable que nadie lo iguale jamás. La razón es clara: la guerra naval moderna ya no funciona así. Los submarinos de hoy están diseñados para disuadir, no para cazar mercantes. Los sistemas antisubmarinos actuales con sonar, satélites y aviación de patrulla
hacen prácticamente imposible que un solo submarino opere con la libertad que tuvo el U-35. El mundo que permitió aquel récord desapareció para siempre. Y de la Perrier, el hombre que lo hizo posible murió en 1941 durante la Segunda Guerra Mundial, no en el mar, sino en un accidente de aviación. El cazador submarino más letal de la historia no murió bajo las olas, sino en el aire, como si el destino quisiera recordarnos que aquel aristócrata prusiano que empezó volando en Zeppelin nunca perteneció del todo al mundo submarino. Solo pasó por él el tiempo suficiente para dejar una marca que nadie ha podido borrar. USS Cyclops, el barco de guerra que desapareció con 309 personas. «309 personas desaparecieron en el Atlántico sin dejar absolutamente nada. Ni un chaleco salvavidas flotando, ni una mancha de aceite en la superficie, ni un trozo de madera, ni un solo cuerpo. El barco que las transportaba era uno de los más grandes de la Marina de Estados Unidos, un coloso de 165 metros de eslora que desplazaba casi 20.000 toneladas. Y sin embargo se esfumó como si nunca hubiera existido. No envió ninguna señal de socorro. Ningún operador de radio captó nada. El USS Cyclops simplemente dejó de existir en algún punto del Océano Atlántico en marzo de 1918 y más de un siglo después, seguimos sin saber qué le ocurrió. La propia Marina de Estados Unidos lo definió como el suceso más desconcertante en sus anales y hasta el día de hoy su declaración oficial sigue siendo la misma. La causa de su pérdida permanece desconocida. Es la mayor pérdida de vidas no relacionada con combate en toda la historia de la US Navy. ¿Cómo puede un barco de ese tamaño desaparecer sin dejar absolutamente nada? Esa pregunta lleva atormentando a historiadores, investigadores y familiares de las víctimas desde hace más de 100 años. Y lo más inquietante es que cuanto más se investiga, más oscura se vuelve la historia. Porque el misterio no está solo en lo que le pasó al barco, está también en quién lo mandaba. El hombre al mando del USS Cyclops no era quien decía ser. Se presentaba como George Worley, un capitán mercante americano con años de experiencia en el mar. Pero su verdadero nombre era Johann Frederick Wichmann y había nacido en Alemania. Llegó a América siendo adolescente, saltando de un barco alemán en San Francisco y desapareciendo en las calles de la ciudad. Se cambió el nombre, borró su pasado y empezó una nueva vida. Pero esa nueva vida no fue precisamente ejemplar. Antes de entrar en la Marina, Worley había regentado un bar en la Barbary Coast de San Francisco, uno de los barrios más peligrosos del mundo en aquella época, y hay indicios de que se dedicaba al contrabando. Su carácter era brutal. Investigaciones posteriores revelaron que maltrataba a su tripulación, insultaba a sus oficiales por cualquier motivo, y en una ocasión persiguió a un alférez por todo el barco con una pistola. La tripulación lo odiaba y lo llamaban el maldito holandés. ¿Pondrías tu vida en manos de un hombre con un pasado así? Pues 309 personas no tuvieron elección. Antes siquiera de zarpar el Cyclops, ya acumulaba problemas que habrían hecho cancelar la misión a cualquier capitán prudente. Uno de sus dos motores tenía un cilindro agrietado y era completamente inoperativo. Eso significaba que el barco iba a cruzar miles de millas de océano con una sola hélice funcionando, a una velocidad reducida de apenas 10 nudos. Y la carga que transportaba era algo completamente nuevo para esa tripulación. En lugar del carbón habitual, las bodegas iban repletas de 11.000 toneladas de mineral de manganeso, un material esencial para fabricar acero y mucho más denso y pesado que cualquier cosa que el Cyclops hubiera transportado antes. El barco estaba sobrecargado por encima de su capacidad máxima, y para empeorar las cosas, el único oficial a bordo con experiencia en almacenar manganeso había sido arrestado y encerrado en su camarote por una discusión trivial con el capitán Worley. ¿Cuántas señales de alarma necesitas para darte cuenta de que algo va a salir terriblemente mal? El Cyclops tenía ruta directa de Brasil a Baltimore sin ninguna parada programada. Por eso, cuando el barco apareció de pronto en Barbados, el 3 de marzo de 1918, sin que nadie lo esperara, las alarmas se encendieron.
El cónsul americano Livingston subió a bordo y lo que encontró no le gustó nada. La línea de flotación del barco estaba por encima de la marca de seguridad, confirmando la sobrecarga. Worley pidió dinero para completar el viaje y exigió cargar provisiones y carbón en cantidades que al cónsul le parecieron absurdas e injustificadas. Pero lo que más inquietó a Livingston fue otra cosa. Detectó una cantidad inusual de nombres germánicos entre la tripulación y entre los pasajeros estaba el cónsul general de Estados Unidos en Río de Janeiro, un hombre llamado Gottschalk, que era conocido por sus simpatías abiertamente pro-alemanas, un capitán nacido en Alemania con identidad falsa y un diplomático pro-alemán a bordo de un barco militar estadounidense en plena guerra contra Alemania. ¿Era una parada inocente o la última pieza de algo mucho más siniestro? El 4 de marzo, el Cyclops zarpó de Barbados rumbo a Baltimore. Fue la última vez que alguien lo vio. El Cyclops debía llegar a Baltimore el 13 de marzo. Ese día el puerto estaba preparado para recibirlo. Pero las horas pasaron y el barco no apareció. Al principio nadie se alarmó demasiado porque navegaba con un solo motor y podía llevar retraso. Pero pasó un día, y otro más, y el silencio era total. Ninguna estación de radio había captado una sola transmisión del Cyclops desde que zarpó de Barbados. La Marina lanzó una búsqueda desesperada enviando barcos a rastrear toda la ruta entre el Caribe y la costa este de Estados Unidos. No encontraron nada, ni un tablón, ni un bote salvavidas, ni una balsa, ni el más mínimo indicio de que un barco de casi 20.000 toneladas hubiera pasado por allí. El Atlántico se lo había tragado entero. El 13 de abril la Marina declaró oficialmente perdido al USS Cyclops. El secretario de Marina Josephus Daniels no intentó disimular su desconcierto y reconoció que no había habido un misterio más desconcertante en toda la historia de la institución. ¿Qué puede hundir un barco tan rápido que su tripulación no tiene tiempo ni de pulsar el botón de socorro? Esa pregunta sigue sin respuesta. Estamos en 1918, en plena Primera Guerra Mundial. Los submarinos alemanes están hundiendo barcos aliados por centenares en el Atlántico. El U-35, del que ya hemos hablado, estaba batiendo récords de destrucción en el Mediterráneo. La guerra submarina sin restricciones significaba que cualquier barco aliado era un objetivo legítimo sin necesidad de aviso previo. El Cyclops navegaba por aguas donde los U-Boot operaban con total libertad. La teoría más obvia era un torpedo alemán. Tenía todo el sentido del mundo. Un barco lento, con un solo motor funcionando, sobrecargado y sin escolta militar, era el blanco perfecto para un submarino. Pero cuando la guerra terminó y los aliados pudieron revisar los registros navales alemanes, la respuesta fue desconcertante. Ningún submarino alemán reclamó el hundimiento del Cyclops. Ningún registro mencionaba un ataque contra un barco con esas características en esas fechas y en esa zona. Alemania negó cualquier implicación. Si no fue un torpedo, entonces, ¿qué fue lo que hundió a un barco de ese tamaño sin que nadie se enterara? Cuando la Oficina de Inteligencia Naval descubrió que el capitán del Cyclops era en realidad un alemán con nombre falso, la investigación dio un giro oscuro. Johann Friedrich Wichmann, nacido en Alemania, al mando de un barco militar estadounidense en plena guerra contra su país de nacimiento. Sus amigos más cercanos eran alemanes o estadounidenses de origen germánico, y entre los pasajeros viajaba Gottschalk, el cónsul general en Río de Janeiro, un hombre cuyas simpatías pro-alemanas eran un secreto a voces. La teoría de la traición encajaba como un guante. Worley había entregado el barco a los alemanes. Había desviado el rumbo, se había encontrado con un buque enemigo y había entregado el Cyclops con su carga de manganeso y sus 309 almas a bordo. Pero tras la guerra, los investigadores revisaron los registros alemanes buscando cualquier indicio de que el Cyclops hubiera llegado a un puerto enemigo y no encontraron absolutamente nada. No había pruebas de que Worley fuera desleal a Estados Unidos a pesar de su origen. La teoría fue oficialmente descartada pero nunca del todo olvidada. ¿Puede un hombre borrar completamente su lealtad junto con su nombre? Probablemente nunca lo sabremos, pero hay una teoría que no necesita torpedos, ni espías, ni conspiraciones para explicar lo que pasó. Solo necesita física básica.
11.000 toneladas de mineral de manganeso almacenadas en las bodegas de un barco que nunca había transportado ese tipo de carga. El manganeso es mucho más denso que el carbón. Ocupa menos espacio, pero pesa muchísimo más. Eso significa que aunque las bodegas estuvieran llenas, el peso se concentraba en zonas concretas del casco, dejando espacio vacío por encima donde la carga podía desplazarse. Y si el manganeso se mojaba, el problema se multiplicaba porque el mineral húmedo puede convertirse en una masa semilíquida capaz de deslizarse de un lado a otro, como una ola dentro del barco. Un golpe de mar fuerte, la carga se desplaza hacia un costado, el barco escora, la carga se desliza más, el barco escora más, y en cuestión de segundos vuelca sin que nadie pueda hacer nada. El único oficial a bordo que sabía cómo estibar manganeso correctamente estaba encerrado en su camarote por orden del capitán. ¿Puede algo tan simple como la forma de colocar la carga hundir un barco gigante en segundos? Pregúntale a las 309 personas que iban a bordo. Ah, espera, no puedes. No queda nadie para contarlo. Si la desaparición del Cyclops fuera un caso aislado, quizá podríamos achacarlo a la mala suerte y pasar página. Pero no lo es. Y esto es lo que convierte esta historia en algo verdaderamente perturbador. El Cyclops tenía 2 barcos hermanos construidos con el mismo diseño en el mismo astillero, el USS Proteus y el USS Nereus. Los dos fueron vendidos a una empresa canadiense de aluminio en 1941. Los dos fueron cargados con mineral metálico pesado, bauxita en su caso, y los dos desaparecieron sin dejar rastro en el Atlántico. Misma clase de barco, mismo tipo de carga densa y pesada, mismo océano, mismo resultado. 3 barcos idénticos tragados por el mar, sin que ninguno dejara un solo resto flotando, ni enviara una señal de socorro. El almirante Van Deors propuso una explicación que conectaba los 3 casos. El carbón que estos barcos habían transportado durante años era ácido, y con el tiempo podía corroer las vigas longitudinales que sostenían la estructura del casco. Años de erosión invisible debilitando el esqueleto del barco por dentro hasta que un día el peso de una carga especialmente densa hacía el resto. El barco se partía por la mitad y se hundía tan rápido que nadie tenía tiempo de reaccionar. 3 barcos idénticos con el mismo final, ¿es una coincidencia o un defecto mortal de diseño que nadie detectó a tiempo? Por supuesto, no podíamos hablar de un barco que desaparece en el Atlántico sin mencionar al sospechoso favorito de los amantes del misterio. El USS Cyclops desapareció en la zona que décadas después se haría famosa como el Triángulo de las Bermudas. Cuando Charles Berlitz publicó sus superventas en 1974, el caso del Cyclops se convirtió en una de las piezas centrales del mito. Un barco enorme que se esfuma sin dejar rastro en esas aguas encajaba perfectamente en la narrativa de una zona maldita donde barcos y aviones desaparecen misteriosamente. Pero la realidad es mucho menos sobrenatural. Esa zona del Atlántico es una de las más transitadas del mundo, y estadísticamente los naufragios allí no son más frecuentes que en cualquier otra región oceánica comparable. Lo que sí hay son tormentas violentas que se forman en el mar y nunca llegan a tocar tierra, por lo que no quedan registradas en ningún parte meteorológico. En 1918, la radio era una tecnología frágil y nueva. Las señales podían no llegar por 1000 motivos, sin necesidad de invocar fuerzas misteriosas. Necesitamos recurrir a lo sobrenatural cuando las explicaciones terrenales ya son suficientemente aterradoras. En 1968, medio siglo después de la desaparición, un buzo de la Marina declaró haber encontrado los restos de un barco antiguo frente a la costa de Virginia, a unos 90 metros de profundidad. Dijo que el puente parecía estar montado sobre pilotes, un detalle que encajaba con la estructura elevada del Cyclops. Cuando le mostraron una fotografía del barco desaparecido, aseguró estar convencido de que era el mismo. La ubicación coincidía con la zona donde se registró una tormenta violenta entre el 9 y el 10 de marzo de 1918, justo los días en que el Cyclops debería haber navegado por allí. Pero cuando enviaron expediciones posteriores al lugar no encontraron nada. El supuesto pecio había desaparecido igual que el propio barco. Aún hoy descendientes de los tripulantes siguen buscando respuestas.
Marvin Barrash, familiar de uno de los fogoneros del Cyclops, ha dedicado décadas a recopilar registros navales, bitácoras y cualquier documento que pueda arrojar algo de luz. Entre sus posesiones guarda incluso una bolsa ennegrecida de mineral de manganeso como la carga que llevaba el barco. ¿Está el Cyclops ahí abajo en algún punto del Atlántico, esperando a que alguien finalmente lo encuentre? Han pasado más de 100 años. Se han escrito 15.000 páginas de informes navales. Se han revisado registros alemanes, testimonios de supervivientes de otros barcos, bitácoras, telegramas y documentos clasificados. Se ha rastreado el fondo del océano con sonar y vehículos submarinos. Y seguimos exactamente donde empezamos, sin respuestas, sin restos, sin tumba, para 309 familias. Fue un torpedo alemán, una traición del capitán, una carga mal estivada que partió el barco en dos, una tormenta invisible, o simplemente la mala suerte de navegar con un solo motor sobrecargado y con un capitán que no debería haber estado al mando. Probablemente fue una combinación de varias de esas cosas. O probablemente fue algo que ni siquiera hemos considerado. Lo único seguro es que el mar se niega a devolver al USS Cyclops. Y mientras su pecio siga perdido en algún lugar del fondo del Atlántico, la verdad seguirá enterrada con él junto a los restos de 309 hombres que un día de marzo de 1918 zarparon de Barbados y nunca llegaron a ninguna parte. Vasa, el desastre naval más absurdo de la historia. El 10 de agosto de 1628 miles de personas se agolparon en los muelles de Estocolmo para presenciar un acontecimiento histórico. El Vasa, el buque de guerra más poderoso del Báltico, estaba a punto de zarpar por primera vez. Diplomáticos extranjeros, espías enemigos, familias enteras con niños se habían acercado al puerto para ver con sus propios ojos aquella maravilla. 64 cañones de bronce, esculturas doradas cubriéndolo de proa a popa, 69 metros de eslora. Era el barco más caro y más impresionante que Suecia había construido jamás. 20 minutos después, todos esos espectadores fueron testigos de cómo aquel coloso volcaba y desaparecía bajo el agua a apenas 1.300 metros de la orilla. 30 personas murieron atrapadas dentro. El Vasa no llegó a salir del puerto. ¿Cómo es posible que el buque de guerra más poderoso de su época se hundiera sin haber disparado un solo cañón en combate? La respuesta es una historia de ego, presión política y una cadena de errores que hoy sigue siendo estudiada como ejemplo perfecto de cómo no gestionar un proyecto. El hombre detrás de todo era el rey Gustavo II Adolfo de Suecia. Estaba en guerra contra Polonia, acababa de perder varios barcos en derrotas humillantes y necesitaba desesperadamente recuperar el dominio del Báltico. Pero no quería un barco cualquiera, quería una declaración de poder absoluto. Ordenó que el Vasa llevara 64 cañones capaces de lanzar más de 250 kilos de munición por cada costado, el doble que cualquier otro barco europeo. Y exigió que estuviera cubierto de cientos de esculturas talladas y pintadas, representando leones, guerreros, dioses romanos y emblemas de la dinastía real. El mensaje era claro. Cualquier enemigo que viera acercarse al Vasa debía entender que Suecia era la nueva Roma de los mares. ¿Cuándo fue la última vez que viste a alguien sacrificar la seguridad de un proyecto entero por el aspecto exterior? Pues eso es exactamente lo que hizo el rey de Suecia. El encargado de construir aquella visión imposible era Henrik Hybertsson, un constructor naval holandés con experiencia. Pero el proyecto estaba condenado desde el principio. El rey no paraba de cambiar los planos. Primero quería 36 cañones, luego 64. Primero una cubierta de artillería, luego 2. Cada modificación hacía el barco más alto, más pesado arriba y más inestable. Hybertsson lo sabía, pero nadie le decía que no al rey de Suecia. Y entonces se enfermó gravemente y murió en 1627, sin terminar el trabajo. Su asistente Hein Jacobson heredó el proyecto sin tener los planos originales porque los constructores holandeses trabajaban de memoria sin dibujos escritos.
Para empeorar las cosas, los carpinteros suecos y holandeses usaban sistemas de medidas diferentes con casi 2 centímetros de diferencia por pie, lo que causó asimetrías en el casco. ¿Qué pasa cuando nadie se atreve a decirle al jefe que su idea es una catástrofe? Pasa el Vasa. Antes de zarpar se hizo una prueba de estabilidad. 30 hombres corrieron de un lado a otro de la cubierta para ver cómo reaccionaba el barco. Al tercer recorrido, el almirante que supervisaba la prueba ordenó parar porque el Vasa escoraba de forma tan violenta que parecía que iba a volcar allí mismo amarrado al muelle. El resultado era inequívoco. El barco era peligrosamente inestable. Pero el rey estaba en Polonia esperando noticias de que su arma definitiva estaba en camino. Nadie quiso enviarle el mensaje de que su barco no podía navegar. Nadie se atrevió. Las matemáticas para calcular la estabilidad de un barco no se inventarían hasta un siglo después, así que los constructores dependían de la experiencia y la intuición. Y la intuición les estaba gritando que algo iba terriblemente mal. Pero el miedo al rey fue más fuerte que el miedo al mar. ¿Cuántas veces en la historia se ha ignorado una advertencia clara por miedo a enfadar a quien tiene el poder? El Vasa zarpó sabiendo que podía hundirse. Y se hundió. Era un domingo tranquilo. La brisa apenas soplaba del suroeste. La tripulación había recibido la comunión esa mañana y se había permitido a las familias subir a bordo para compartir el momento. Mujeres, niños, padres orgullosos de servir en el barco más impresionante de Suecia. Los cañones estaban fuera con las portas abiertas, listos para disparar una salva de honor al pasar frente al Palacio Real. El Vasa fue remolcado con anclas hasta la salida del puerto, donde desplegaron 4 de sus 10 velas. Al pasar bajo los acantilados de Södermalm, una primera ráfaga de viento llenó las velas y el barco escoró bruscamente a babor. La tripulación soltó las escotas y el Vasa se recuperó lentamente. Pero en Tegelviken, donde los acantilados se abren y el viento entra sin obstáculos, llegó una segunda ráfaga. El barco volvió a escorar, y esta vez las portas de los cañones inferiores, que estaban abiertas a solo 1,20 m del agua, quedaron sumergidas. El mar entró a raudales en la cubierta de artillería. No hubo nada que hacer. En cuestión de minutos el Vasa volcó y se hundió a 32 metros de profundidad. ¿Puedes imaginar las caras de miles de espectadores viendo desaparecer bajo el agua el barco que iba a ganar la guerra? 30 personas murieron atrapadas dentro. La mayoría estaba bajo cubierta cuando el agua entró de golpe y no tuvo tiempo de salir. Entre las víctimas había mujeres y niños que habían subido a bordo para despedirse de sus familias y que debían desembarcar en la primera parada. Una de ellas era una mujer joven de unos 25 años con ojos azules y pelo rubio, a la que los investigadores modernos han bautizado como Gertrude. En 2023, un artista reconstruyó su rostro a partir del ADN y los restos óseos encontrados en el pecio, y por primera vez en casi 400 años pudimos ver la cara de alguien que murió dentro del Vasa. Le encontraron cerca del cuerpo una chaqueta y un gorro de lana teñido de rojo intenso. El capitán Sefring Hansson sobrevivió por poco. Abandonó el barco tan tarde que fue arrastrado bajo el agua por la succión del hundimiento y apenas logró salir a la superficie con la ropa empapada. Otro tripulante estaba comprobando los cañones bajo cubierta cuando la escalera por la que subía se desplomó y una escotilla le golpeó en la cabeza. Lo sacaron del agua medio muerto. ¿Alguna vez has pensado que detrás de cada desastre histórico hay personas reales con sus miedos y sus últimos segundos de vida? El rey Gustavo Adolfo estaba en Polonia cuando recibió la noticia 2 semanas después. Su reacción fue fulminante. Escribió que la causa solo podía ser imprudencia y negligencia, y exigió que los culpables fueran castigados sin contemplaciones. El capitán fue arrestado inmediatamente, pero cuando se celebró el juicio ante el Consejo Privado, el 5 de septiembre de 1628, ocurrió algo extraordinario. Nadie asumió la culpa. El capitán juró que los cañones estaban bien asegurados y que la tripulación estaba sobria. Los constructores señalaron que habían seguido las órdenes del rey. Los oficiales dijeron que las dimensiones las había aprobado el propio monarca. Todos miraban hacia arriba, pero nadie se atrevía a pronunciar el nombre del verdadero responsable.
¿Cómo condenas a alguien cuando el culpable es el hombre más poderoso del país? El juicio terminó sin condenas. Nadie pagó por la muerte de 30 personas, ni por la pérdida del barco más caro de Suecia. Hoy sabemos exactamente por qué se hundió el Vasa, y la explicación es casi insultantemente simple. Era demasiado alto y demasiado pesado arriba. Las 2 cubiertas de cañones, las cientos de esculturas decorativas y toda la estructura superior pesaban mucho más de lo que el casco podía soportar de forma estable. El centro de gravedad estaba demasiado alto. Solo llevaba 72 toneladas de lastre en la quilla y necesitaba mucho más. Pero no cabía más lastre sin hundir las portas de los cañones inferiores bajo el agua. Era un problema sin solución. El barco estaba mal diseñado desde la raíz. No había forma de hacerlo estable sin quitarle cañones o reducir su altura, y ninguna de esas opciones era aceptable para el rey. En el mundo empresarial moderno existe un concepto llamado el síndrome Vasa, que describe exactamente esta situación. Un proyecto donde todo el mundo sabe que algo va mal, pero nadie se atreve a decirlo, porque la presión del líder es demasiado fuerte. ¿Cuántos proyectos actuales estarán repitiendo los mismos errores del Vasa sin que nadie diga nada? Después del hundimiento, los suecos recuperaron la mayoría de los valiosos cañones de bronce usando campanas de buceo primitivas, un logro técnico impresionante para el siglo XVII. Pero una vez extraídos los cañones, el interés por el Vasa desapareció. El pecio fue olvidado. Pasaron 100 años, 200, 300. Durante más de 3 siglos el barco estuvo a 32 metros de profundidad en el puerto de Estocolmo, mientras encima de él la ciudad crecía. Los barcos entraban y salían cada día, y nadie sabía lo que había debajo. Pero las aguas del Báltico guardaban un secreto. Son frías, tienen poco oxígeno y carecen del gusano de barco que en otros océanos devora la madera sumergida en pocos años. Esas condiciones únicas conservaron el 95% de la madera original del Vasa casi intacta, como si el tiempo se hubiera detenido. ¿Cuántas cosas increíbles estarán escondidas bajo las aguas de los lugares que conocemos, esperando a que alguien las busque? En los años 50, un ingeniero naval sueco llamado Anders Franzén llevaba años obsesionado con encontrar barcos antiguos en el Báltico. Sabía que las condiciones especiales de esas aguas conservaban la madera como ningún otro lugar del mundo y tenía una lista de pecios históricos que quería localizar. El Vasa era el gran premio. Franzén pasó años investigando archivos, estudiando corrientes y rastreando el fondo del puerto de Estocolmo con sondas y equipos rudimentarios. En 1956, su perseverancia dio fruto. Extrajo una muestra del fondo que resultó ser roble negro ennegrecido por siglos bajo el agua. Era el Vasa. Lo habían encontrado exactamente donde se había hundido 328 años antes, en una de las zonas más transitadas del puerto de la capital sueca. ¿Qué se siente al tocar con las manos algo que lleva oculto bajo el agua más de 3 siglos? Franzén lo supo ese día y dedicó el resto de su vida a sacarlo a la superficie. Sacar un barco de madera del siglo XVII del fondo del mar sin que se deshiciera era algo que nunca se había intentado. La operación duró años. Los buzos excavaron 6 túneles bajo el casco para pasar cables de acero y luego usaron pontones flotantes para ir elevando el barco centímetro a centímetro en 18 inmersiones sucesivas, moviéndolo cada vez a aguas menos profundas. El 2 de abril de 1961 el Vasa rompió la superficie por primera vez en 333 años. Dentro encontraron un tesoro arqueológico sin precedentes. Miles de objetos perfectamente conservados, ropa, zapatos, herramientas, monedas de cobre, comida, armas, barriles de provisiones, 6 de las 10 velas y los restos de al menos 15 personas que habían muerto dentro del barco el día del hundimiento. ¿Imaginas ver emerger del agua un barco de guerra del siglo XVII casi intacto, como una cápsula del tiempo congelada durante más de 3 siglos? Hoy el Vasa está en un museo construido especialmente para albergarlo en la isla de Djurgården en Estocolmo. Más de 45 millones de personas lo han visitado desde que se abrió en 1990.
Es el barco original mejor conservado del siglo XVII en todo el mundo y probablemente el museo marítimo más impresionante que existe. Puedes caminar a su alrededor en varios niveles, ver las esculturas originales, observar los agujeros de las portas de cañón que dejaron entrar el agua aquel día de agosto y casi sentir lo que debieron sentir los tripulantes en esos últimos minutos. Y aquí está la ironía más hermosa de toda esta historia. Un barco que fue un fracaso absoluto, que se hundió de la forma más humillante posible delante de miles de testigos sin haber disparado un solo cañón, se ha convertido en el mayor éxito cultural de Suecia. El Vasa fracasó como arma de guerra, pero triunfó como algo que su creador nunca imaginó. Se convirtió en una lección eterna sobre lo que pasa cuando el poder no escucha, cuando el ego manda más que la razón, y cuando nadie se atreve a decir la verdad a tiempo. ¿No es fascinante que el mayor desastre naval de su época se haya transformado en algo que inspira a millones de personas casi 400 años después? K. Bruce Ismay, el hombre más odiado del Titanic, que quizá no merecía serlo. La noche del 15 de abril de 1912 el Titanic se hunde en el Atlántico Norte. 1.500 personas mueren en las aguas heladas. Es el desastre marítimo más famoso de la historia. Pero cuando la noticia llega a tierra, la prensa no se obsesiona con el iceberg ni con el capitán que estrelló su barco contra él. Se obsesiona con un solo hombre. Un hombre que subió a un bote salvavidas en lugar de hundirse con el barco. Su nombre es J. Bruce Ismay, presidente de la White Star Line, la compañía propietaria del Titanic. A partir de ese momento su vida se convierte en un infierno del que no saldrá jamás. Los periódicos lo bautizan como el cobarde del Titanic. Publican caricaturas humillantes. Proponen cambiar la bandera de su empresa por un hígado amarillo como símbolo de su cobardía. Y esa imagen de villano codicioso que se salva mientras mujeres y niños mueren ha llegado intacta hasta nuestros días a través de películas, libros y documentales. Pero ¿y si te dijera que casi todo lo que crees saber sobre Bruce Ismay es mentira? ¿Y si la verdadera historia fuera exactamente la contraria? ¿Habrías subido tú al bote o te habrías quedado a morir por cumplir con lo que la sociedad esperaba de ti? Lo que casi nadie sabe es que Ismay no se escabulló al primer bote disponible como cuentan las películas. Pasó las 2 horas que duró el hundimiento en cubierta, ayudando a embarcar mujeres y niños en los botes salvavidas. Testigos declararon que colaboró en la carga de al menos 8 botes. Convenció personalmente a mujeres de primera clase que dudaban en subir. Cuando una azafata se acercó a un bote y alguien la detuvo diciendo que solo era una empleada, Ismay intervino y dijo que era una mujer y que debía ocupar su lugar. Estaba tan insistente ayudando que el 5º oficial Harold Lowe le gritó que se fuera al infierno porque no le dejaba trabajar. Solo cuando el penúltimo bote estaba siendo arriado y no había ninguna mujer ni ningún niño a la vista, Ismay subió. El bote llevaba 44 personas cuando su capacidad era de 47. Nunca se llenó del todo. Si Ismay no hubiera subido, simplemente habría habido un asiento vacío más. ¿Cambiaría tu opinión sobre alguien si supieras que pasó 2 horas salvando vidas antes de salvarse a sí mismo? La destrucción pública de Ismay no fue un estallido espontáneo de indignación popular. Fue una operación orquestada por uno de los hombres más poderosos de América. William Randolph Hearst, el magnate de la prensa, odiaba a Ismay desde hacía años. Los dos se habían conocido cuando Ismay trabajaba como agente de la White Star Line en Nueva York. Ismay era un hombre reservado que detestaba la atención mediática y se negó a cooperar con los periodistas de Hearst. Eso fue un error fatal, porque Hearst no olvidaba ni perdonaba. Cuando el Titanic se hundió, Hearst vio la oportunidad perfecta para destruir al hombre que lo había despreciado. Sus periódicos publicaron caricaturas donde Ismay aparecía sentado cómodamente en un bote, mientras el Titanic se hundía detrás de él con el pie de foto: "Este es J. Bruto Ismay". Inventaron testimonios falsos. Difundieron el rumor de que se había disfrazado de mujer para colarse en un bote. Ninguna de esas historias era cierta, pero daba igual. La maquinaria del periodismo amarillo estaba en marcha
y no había forma de pararla. ¿Cuántas veces la opinión pública ha sido fabricada por alguien con una venganza personal? Una de las acusaciones más graves contra Ismay es que presionó al capitán Smith para que aumentara la velocidad del Titanic y así llegar antes a Nueva York, llevando el barco directamente al campo de hielo. Suena terrible. Una pasajera de primera clase llamada Elizabeth Lines declaró haber escuchado una conversación entre Ismay y Smith donde hablaban de superar el tiempo de cruce del Olympic. Pero esa conversación tiene una lectura muy diferente cuando se mira en contexto. El Titanic estaba navegando a buen ritmo y simplemente iba camino de mejorar la marca de su hermana. Era una observación, no una orden. Además, cartas descubiertas posteriormente demuestran que cuando los directivos de la empresa presionaron para que el Olympic llegara antes a Nueva York, fue Ismay quien se opuso. Escribió que no estaba a favor de intentar desembarcar pasajeros antes de lo previsto, y que primero necesitaría el consentimiento del capitán Smith y del ingeniero jefe. Eso no suena a un hombre dispuesto a arriesgar vidas por llegar unas horas antes. Para rematar, varias calderas del Titanic ni siquiera estaban encendidas durante el viaje inaugural por la huelga de carbón que había en Gran Bretaña. ¿Puede una conversación sacada de contexto destruir la reputación de una persona para siempre? En el caso de Ismay, la respuesta es sí. Cuando Ismay subió al Carpathia después de una noche flotando en un bote salvavidas en el Atlántico helado, sin comida ni agua, no era el magnate arrogante que la prensa pintaría después. Era un hombre destruido. El segundo oficial Lightoller lo visitó en su camarote y encontró a alguien irreconocible. Temblaba sin control. Rechazaba cualquier alimento. Tenía la mirada perdida y no respondía cuando le hablaban. Jack Thayer, un pasajero de primera clase que acababa de perder a su propio padre en el hundimiento, fue a verlo para consolarlo y lo describió como un hombre que temblaba como una hoja sin prestar absolutamente ninguna atención a nada. Ismay repetía una y otra vez que debería haberse hundido con el barco, que no se había dado cuenta de que tantas mujeres habían muerto. Creía que había abandonado un barco vacío. La culpa del superviviente lo había sumido en un estado casi catatónico. Pasó el resto del viaje hasta Nueva York, encerrado en el camarote del médico del barco fuertemente medicado sin ver a nadie. ¿Es esta la imagen de un cobarde sin remordimientos o la de un hombre destrozado que carga con un peso que no puede soportar? Desde el Carpathia, Ismay envió telegramas a la oficina de la White Star Line en Nueva York bajo el nombre en clave Yamsi, que es Ismay, escrito al revés. Primero comunicó la noticia del hundimiento. Después pidió que prepararan el Cedric para llevarle a él y a los oficiales supervivientes de vuelta a Inglaterra lo antes posible. Sus críticos señalaron esos telegramas como prueba de que intentaba huir de las investigaciones que sabía que vendrían. Pero Ismay declaró que no sabía que las audiencias se celebrarían en Estados Unidos. El Titanic navegaba bajo bandera británica, así que asumió que cualquier investigación sería en suelo británico. Lightoller confirmó que él mismo le había sugerido a Ismay que estuviera preparado para comparecer ante una comisión de investigación cuanto antes, y que ambos pensaban que sería en Inglaterra. Los telegramas no eran un plan de huida, sino un intento de estar disponible para responder preguntas lo más rápidamente posible. ¿Cuántas veces un gesto inocente se convierte en prueba de culpabilidad cuando el mundo ya ha decidido que eres culpable? Las investigaciones del Senado de Estados Unidos y la Corte Británica examinaron minuciosamente cada detalle de la actuación de Ismay. El resultado fue claro. Ismay no tenía responsabilidad alguna en el hundimiento del Titanic. Había hecho todo lo que estaba en su mano para ayudar durante las 2 horas que duró el naufragio. Lord Mersey, que presidió la investigación británica, declaró que si Ismay no hubiera subido al bote, simplemente habría añadido una vida más a las 1500 ya perdidas. También se desmontó el mito de que Ismay había reducido el número de botes salvavidas para ahorrar costes. El Titanic llevaba más botes de los que exigía la normativa del Board of Trade británico, que era el organismo que regulaba la seguridad marítima. El problema no era de Ismay, sino de unas regulaciones obsoletas que no se habían actualizado para barcos del tamaño del Titanic. Pero ¿de qué sirve ser absuelto legalmente cuando la opinión pública ya te ha ejecutado? Para Ismay, de absolutamente nada. Para entender por qué la sociedad condenó a Ismay,
hay que entender la mentalidad de la época. La Inglaterra eduardiana tenía una obsesión enfermiza con el sacrificio masculino. Un caballero debía morir antes que parecer cobarde. Era una ideología tan profunda que se enseñaba a los niños desde pequeños. En Peter Pan, publicado solo unos años antes del hundimiento del Titanic, el protagonista ante la muerte simplemente declaraba que morir sería una aventura formidable. En el mismo libro, Wendy decía a los niños perdidos que esperaba que murieran como caballeros ingleses. Esto no era ficción marginal, sino un superventas para niños que reflejaba lo que la sociedad consideraba valores fundamentales. Ismay había violado ese código al atreverse a sobrevivir. No importaba que hubiera salvado vidas durante 2 horas. No importaba que el bote tuviera asientos vacíos. No importaba que ninguna mujer ni ningún niño hubiera sido dejado atrás por su culpa. Había sobrevivido cuando el honor dictaba que debía morir. Y esa misma mentalidad absurda llevaría solo 2 años después a las carnicerías de la Primera Guerra Mundial, donde cientos de miles de jóvenes morirían obedeciendo órdenes suicidas sin cuestionar nada. ¿Es justo juzgar a un hombre por elegir vivir cuando tenía la oportunidad de hacerlo? Ismay no se recuperó jamás. Se retiró de casi todas las empresas que dirigía, pero se quedó como presidente de la White Star Line, por una razón que dice mucho sobre quién era realmente. Se quedó para asegurarse personalmente de que se pagaran todas las indemnizaciones a las familias de las víctimas. En cada reunión de la junta directiva sin excepción, insistía en poner el pago de reclamaciones como primer punto del orden del día. No hubo una sola reunión en la que no lo hiciera. Cuando finalmente dejó la empresa, se retiró a Costelloy Lodge, una casa aislada en la costa de Connemara en Irlanda, donde encontró algo de paz lejos de la sociedad londinense que le había dado la espalda. Los vecinos irlandeses lo recibieron como una fuente de empleo y lo describían como un hombre amable y de buen corazón, que incluso se preocupaba de que los pescadores con los que salía los domingos hubieran tenido tiempo de ir a misa. El Titanic se convirtió en un tema absolutamente prohibido dentro de su familia. Nadie podía mencionarlo. ¿Puede un hombre vivir 25 años cargando un peso así sin romperse del todo? Ismay lo intentó, pero su cuerpo acabó cediendo. Desarrolló diabetes y le amputaron la pierna derecha. Pasó sus últimos años en silla de ruedas. Un año antes de morir, ocurrió algo que nos da la medida exacta del daño que el Titanic le había causado. Su nieta Evelyn, una niña que no sabía nada de la historia, le preguntó inocentemente si alguna vez había estado en un naufragio. Fue probablemente la primera y última vez que Ismay habló del Titanic desde aquella noche de 1912. Su respuesta fue breve y devastadora. Dijo simplemente que sí, que una vez estuvo en un barco que se creía insumergible. Nada más. 25 años de silencio absoluto rotos por una frase de un hombre que no podía ni pronunciar el nombre del barco que destruyó su vida. Murió en Londres el 17 de octubre de 1937 a los 74 años de una trombosis cerebral. Su funeral fue discreto como lo había sido todo en su vida desde aquella noche de abril. ¿Qué dice de una persona que no es capaz de mencionar el peor momento de su vida durante un cuarto de siglo? Pero la muerte no liberó a Ismay de su condena. Cada vez que se ha hecho una película sobre el Titanic, él aparece como el villano. En la versión de James Cameron, de 1997 vista por miles de millones de personas en todo el mundo, Ismay es retratado como un empresario codicioso que presiona al capitán para ir más rápido y luego se escabulle, cobardemente en un bote mientras la gente muere a su alrededor. Esa escena no es historia. Es la propaganda de los periódicos de Hearst de 1912 reciclada 85 años después con efectos especiales. Y cada nueva generación que ve esa película absorbe esa versión como si fuera la verdad. La investigación histórica moderna ha desmontado prácticamente todas las acusaciones contra Ismay. Los historiadores que han estudiado los documentos originales coinciden en que fue tratado con una injusticia brutal. Pero el cine tiene más poder que los archivos y la versión de Hollywood ha sepultado la verdad bajo capas y capas de ficción presentada como hecho. ¿Cuántas cosas que crees saber sobre la historia son en realidad versiones inventadas por alguien con intereses propios? Hay quien dice que Bruce Ismay murió 2 veces.
oficialmente en 1937, pero de una forma mucho más profunda y dolorosa. La madrugada del 15 de abril de 1912, sentado de espaldas en un bote salvavidas en mitad del Atlántico, sin atreverse a mirar cómo se hundía el barco que llevaba sus sueños. El hombre que bajó del Carpathia en Nueva York ya no era el mismo que había subido al Titanic en Southampton 5 días antes. Era un fantasma que arrastraría la culpa y la vergüenza durante los 25 años que le quedaban de vida. La prensa necesitaba un villano, y lo encontró en él. La sociedad necesitaba un chivo expiatorio, y Ismay encajaba perfectamente. Rico heredero de un imperio naviero que elige salvarse mientras mujeres y niños mueren. Era la historia perfecta. Solo que no era cierta. El verdadero villano de esta historia no fue el hombre que sobrevivió, sino los que lo destruyeron por haberlo hecho. Y la mayor injusticia es que más de un siglo después, seguimos repitiendo su versión como si fuera la verdad. Comuna. Más de 110 años navegando para 3 imperios diferentes. En 2022 el crucero de misiles guiados Moskva, buque insignia de la flota rusa del Mar Negro, fue hundido por misiles ucranianos. Era un barco de más de 12.000 toneladas construido en 1983 con tecnología de la Guerra Fría. Cuando la Marina rusa necesitó enviar un barco a recuperar material clasificado de los restos del pecio, eligió al Comuna. Un barco construido en 1913. Un barco de la época del zar Nicolás II, trabajando sobre los restos de un buque de la era soviética hundido por armas del siglo XXI. Esa imagen resume perfectamente la historia de este buque imposible. El Comuna es el barco militar en activo más antiguo del mundo. Lleva más de 110 años navegando sin interrupción. Ha servido bajo 3 banderas diferentes. Ha sobrevivido a 2 guerras mundiales, a una revolución, a una guerra civil, al abandono, al saqueo y en 2024 incluso a un misil antibuque moderno. ¿Cómo es posible que un barco dure tanto? Esa pregunta tiene una respuesta fascinante. Lo primero que llama la atención del Comuna es su aspecto. No se parece a ningún barco que hayas visto. Es un catamarán militar con 2 cascos separados por un hueco enorme en el centro. Y ese hueco no es decorativo. Está diseñado para que el barco se coloque directamente encima de un submarino hundido y lo levante del fondo del mar usando grúas de 250 toneladas de capacidad montadas entre ambos cascos como un puente. Los rusos habían visto el concepto probado en el buque alemán SMS Vulcan en 1908 y decidieron mejorarlo. El Comuna fue construido en la fábrica Putilov de San Petersburgo, con 96 metros de eslora y capacidad para transportar torpedos de repuesto, combustible y alojar a 60 tripulantes de submarinos. Era al mismo tiempo barco nodriza y grúa flotante. ¿Conocías la existencia de barcos diseñados específicamente para pescar submarinos del fondo del océano? Fue votado como Volkhov en noviembre de 1913 y comisionado en la Armada Imperial Rusa en julio de 1915, en plena Primera Guerra Mundial. Su primera base fue Reval en el Báltico, donde se dedicó a dar apoyo a los submarinos rusos y también a los submarinos británicos de las clases E y C que operaban en la zona. Durante años hizo trabajos rutinarios recargando baterías y suministrando torpedos hasta que en el verano de 1917 realizó su primer salvamento real. Levantó del fondo un submarino americano de clase Holland, que se había hundido en aguas de las Islas Holland. Poco después rescató un segundo submarino ruso de la clase Bars, desde 13 metros de profundidad. El Volkhov había demostrado que su diseño funcionaba y que era capaz de hacer exactamente aquello para lo que había sido creado. ¿Te imaginas que un barco construido cuando tu bisabuelo era joven siga trabajando hoy haciendo exactamente lo mismo? Pero en 1917 Rusia estalló. La revolución bolchevique derribó al zar y el país se sumió en una guerra civil brutal. El Volkhov se encontró de pronto sirviendo contra sus propios compatriotas en un bando que ya no existía. Durante un traslado entre Tallinn y Helsinki, quedó atrapado en hielo y tuvo que ser abandonado durante meses, hasta que las condiciones mejoraron lo suficiente para remolcarlo a puerto.
En los años caóticos que siguieron a la revolución, el barco rescató varios submarinos de la clase Vars y otros buques navales, mientras el país se desangraba a su alrededor. El 31 de diciembre de 1922, un día después de la fundación oficial de la Unión Soviética, el Consejo Militar Revolucionario le cambió el nombre a Comuna. El barco del zar ahora llevaba un nombre comunista. Había sobrevivido a una revolución y a una guerra civil sin una sola baja y estaba listo para seguir trabajando bajo su nueva bandera. ¿Cuántos barcos pueden decir que han servido al zar y a los mismos comunistas que lo fusilaron? Una de las misiones más extraordinarias del Comuna ocurrió en 1928. 9 años antes, el submarino británico HMS L-50 y 5 había sido hundido en el Golfo de Finlandia con toda su tripulación a bordo durante la intervención aliada contra los bolcheviques. El submarino llevaba casi una década a 60 metros de profundidad, oxidándose en el fondo del mar. Los soviéticos enviaron al Comuna a levantarlo y lo consiguió. Sacaron del agua un pecio cubierto de barro y óxido con los restos de su tripulación todavía dentro. En un gesto inusual para la época, los soviéticos devolvieron los cuerpos a Gran Bretaña, pero se quedaron con el submarino. Lo llevaron a los astilleros del Báltico en Leningrado, lo reconstruyeron pieza a pieza y lo pusieron en servicio activo en la Marina Soviética en 1931. Un submarino británico hundido resucitado por los rusos y usado como base para diseñar una nueva generación de submarinos soviéticos. El L-55 sirvió hasta los años 50. ¿Quién levanta un submarino que lleva 9 años pudriéndose en el fondo del mar y lo pone a funcionar otra vez? Los rusos con el Comuna. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Comuna fue puesto a prueba como nunca. Leningrado estuvo cercada por los alemanes durante casi 900 días en uno de los asedios más brutales de la historia. La única vía de abastecimiento era una carretera improvisada sobre el hielo del lago Ladoga, que los rusos llamaban la carretera de la vida. En marzo de 1942 decenas de vehículos militares críticos cayeron al lago al romperse el hielo. Tanques pesados KB de 45 toneladas, camiones, tractores, cisternas, todo se fue al fondo. El Comuna fue enviado al lago y sacó del agua 4 tanques KV y 31 vehículos más. Durante la guerra fue dañado por bombarderos alemanes, pero siguió operando. Solo en 1944 recuperó casi 12.000 toneladas de material hundido y reparó 34 barcos. Toda su tripulación recibió la medalla por la defensa de Leningrado. El barco tenía ya 30 años y probablemente debería haber sido retirado. Pero ¿quién jubila a un barco que acaba de salvar tanques de un lago helado en mitad de una guerra? Hay una leyenda que dice que el secreto de la longevidad del Comuna está en su acero. Según el mito, el casco fue construido con una aleación secreta desarrollada en San Petersburgo, cuya fórmula se perdió durante el caos de la Revolución Rusa. Es una historia bonita, pero la realidad es menos romántica y quizá más fascinante. Investigaciones modernas realizadas por expertos de Roscosmos revelaron que el acero utilizado era Siemens Martin, completamente estándar para la época. Nada especial. Pero durante el proceso de construcción, se aplicó un bruñido al casco que de forma accidental le confirió propiedades anticorrosivas extraordinarias que nadie había previsto ni buscado. Un accidente de fabricación que protegió al barco durante más de un siglo. Además, el Comuna ha sido remotorizado varias veces. Sus motores de vapor originales fueron reemplazados por diésel holandeses en 1954 y luego por motores rusos de la planta de Kolomna en 1985. Cada remotorización le dio una nueva vida. ¿Puede un accidente de fabricación explicar que un barco dure más de 110 años? En 1984 el Comuna fue retirado del servicio naval para ser transferido a la Academia de Ciencias de Rusia como buque de exploración de aguas profundas. Después de 70 años de servicio ininterrumpido, parecía que el fin había llegado, pero la transferencia nunca se completó. Durante el período de inactividad, el barco fue saqueado y vandalizado. Le arrancaron equipos, instrumentos, todo lo que tuviera algún valor. El Comuna
Parecía destinado al desguace como cualquier otro barco viejo y olvidado. Pero entonces el gobierno ruso canceló la transferencia y decidió rehabilitarlo por completo. Lo restauraron, lo devolvieron a la Armada y lo asignaron a la flota del Mar Negro. En 2009, le instalaron un sumergible de rescate británico llamado Pantera Plus, capaz de operar a 1000 metros de profundidad. Un barco de 1913 equipado con tecnología submarina del siglo XXI. El Komuna no solo había sobrevivido al abandono y al saqueo, sino que había vuelto más capaz que nunca. ¿Cuántos barcos han sido dados por muertos y han resucitado para seguir sirviendo? La razón por la que el Komuna sigue en servicio después de más de un siglo es la misma por la que ciertos aviones y vehículos militares llevan décadas operando mucho más allá de lo que nadie habría imaginado. Cuando algo es tan especializado que no existe nada capaz de reemplazarlo, retirarlo significaría perder una capacidad que cuesta una fortuna reproducir. El sumergible Alvin, que exploró los restos del Titanic, lleva 60 años en servicio. El bombardero B-52 estadounidense fue construido en los años 50 y se espera que siga volando hasta bien entrado el siglo XXI, 100 años después de su primer vuelo. Los acorazados clase Iowa de la Segunda Guerra Mundial fueron sacados de la reserva en los años 90 para bombardear objetivos en la Guerra del Golfo porque ningún barco moderno podía igualar la potencia de sus cañones. El Komuna encaja en ese mismo patrón. Su diseño de catamarán con grúas entre los cascos es tan específico y tan eficaz para el rescate submarino que construir un reemplazo desde cero costaría muchísimo más que seguir modernizándolo. ¿Tiene sentido jubilar algo que sigue funcionando perfectamente solo porque es viejo? En abril de 2022, cuando los misiles ucranianos hundieron el Moskva, el mundo presenció una de las escenas más surrealistas de la guerra naval moderna. El buque insignia de la flota del Mar Negro, con sus sistemas de misiles antibuque y sus defensas antiaéreas, yacía en el fondo a unos 50 metros de profundidad, demasiado grande para ser reflotado. Pero había cosas ahí abajo que los rusos necesitaban recuperar urgentemente. Documentos clasificados, equipamiento electrónico sensible, armamento y probablemente restos de tripulantes. Y el barco que la Marina rusa envió a hacer ese trabajo tenía 109 años. El Komuna navegó hasta la zona del hundimiento y se puso a trabajar sobre los restos del Moskva usando sus sumergibles y vehículos operados por control remoto. Un barco anterior a la Primera Guerra Mundial recuperando material de un crucero de la Guerra Fría hundido por misiles del siglo XXI. ¿Existe alguna imagen más poderosa de lo que significa resistir el paso del tiempo? Pero la historia del Komuna en esta guerra no terminó ahí. El 21 de abril de 2024, 111 años después de su botadura, el barco fue alcanzado por un misil ucraniano, Neptune, mientras estaba amarrado en el puerto de Sebastopol. El portavoz de la Marina ucraniana Pletenchuk confirmó el ataque y declaró que el Komuna no podría seguir operando. Pero cuando las imágenes de satélite tomadas al día siguiente por Planet Labs fueron analizadas, el barco seguía a flote y aparentemente intacto, sin daños visibles, sin escora, sin humo. Un barco de la era del zar Nicolás II acababa de sobrevivir a un misil antibuque diseñado para destruir barcos modernos. Es posible que sufriera daños menores por metralla que no se aprecian desde el espacio, pero el hecho de que siguiera flotando como si nada después de un impacto así dice mucho sobre la resistencia de este veterano centenario. ¿Hay algo en este mundo capaz de hundir al Komuna? El Komuna ha servido bajo el águila imperial del zar, bajo la hoz y el martillo soviéticos y bajo la bandera tricolor de la Federación Rusa. Ha sobrevivido a la Primera Guerra Mundial, a la Revolución Bolchevique, a la Guerra Civil Rusa, a la Segunda Guerra Mundial, a la Guerra Fría, al colapso de la Unión Soviética, al saqueo, al abandono y a un misil antibuque moderno. Ha rescatado submarinos, tanques, aviones, camiones y barcos de todas las épocas y de todos los tamaños. Ha trabajado en el Báltico, en lagos helados y en el Mar Negro. Su acero lleva más de un siglo resistiendo la corrosión, gracias a un accidente de fabricación que nadie planeó. Sus motores han sido reemplazados 3 veces,
y su equipamiento se ha modernizado una y otra vez. Algún día, por supuesto, el Comuna tendrá que ser retirado, pero mientras sus planchas aguanten y sus motores sigan arrancando la Marina rusa, no parece tener ninguna prisa por jubilar a este supercentenario del mar. Y si la historia nos ha enseñado algo sobre este barco, es que cada vez que alguien ha dado por terminada su carrera, el Comuna ha encontrado la manera de demostrar que todavía le queda trabajo por hacer.